Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, que las promesas del Señor llenen su corazón de alegría y esperanza en este nuevo día, porque Él tiene todas sus necesidades cubiertas. Quite sus preocupaciones y cargas de sus hombros y entréguele al Señor Jesús. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es nuestro Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amados oyentes, bienvenidos a este momento donde comenzamos con el buen disfrute del alimento diario. Aleluya. Amados, vamos a tomarnos unos minutos para disfrutar de Dios y su palabra maravillosa para este día. Estamos en la serie Y será predicado este evangelio del reino. Tomo el plan de la salvación divina. Estamos en la semana 5 y el tema para esta semana titula El reino de Dios. La recreación 3. Amén. Abrimos la Biblia juntos en Hebreos, capítulo 11, verso 3. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Señor Jesús, es por la fe. Amén, aleluya, por la fe. Sí, por la fe. Entendemos haber sido constituido. Oh Señor Jesús, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Sí. Por la palabra de Dios. Aleluya. Oh Señor Jesús, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh Señor Jesús, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh Señor Jesús, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Señor Jesús, por eso por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amados oyentes, hoy veremos, Dios es la realidad de todas las cosas creadas. Alabado sea el Señor. Vimos que, incluso en medio de una situación caótica en la que se encontraba la tierra, Dios no desistió de crear al hombre. Su espíritu se movía para restaurar el orden en la tierra. Todas las cosas visibles en el universo llegaron a existir de las cosas invisibles, conforme a lo que leemos en Hebreos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. El universo no fue formado por materiales existentes, fue formado a partir de la nada. Dios no necesitó de materiales preexistentes para formar el universo. Bastó que solo hablara. Amén, aleluya. Bastó que solo hablara. ¿Verdad? Su palabra hace que las cosas existan a partir de nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Génesis 1:1. La palabra crear en este versículo en hebreo es bara, que quiere decir crear a partir de la nada.
En el principio solo existía Dios y nada más. Aleluya, amados oyentes. En el principio solo existía Dios y nada más. Sí. Toda la creación salió de Dios. Oh Señor Jesús. Amén. Toda la creación salió de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Versículo 3. Esto ocurrió porque lo visible llegó a existir de las cosas invisibles. Las cosas invisibles son las cosas de Dios, que son en realidad la realidad misma. Lo que vino a existir de las cosas invisibles son señales, son sombras de la realidad. Todo lo que Dios creó, lo creó a partir de sí mismo. Amén. La realidad es Dios. Oh Señor Jesús, amados oyentes, podemos proclamar este día que la realidad es Dios. Si Él hizo la luz, la realidad de la luz es Dios. Dios es luz. Amén. Amén. Dios es luz. Amén. 1 Juan capítulo 1 versículo 5. La luz creada en el universo visible son ondas electromagnéticas, pero la realidad de esas ondas electromagnéticas es Dios. Amén. Aleluya. Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Oh Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amados, todo lo que Dios creó, lo creó a partir de sí mismo. Oh, Señor Jesús. Por eso, amados, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amén. Amén. Todo lo que vemos en la creación de Dios tiene a Dios mismo como realidad. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto? Si todo lo que es visible fue creado por Dios mismo, que es la realidad, ¿qué es lo que Él quiere mostrarnos? Dios quiere extraer lo invisible de lo visible para llevarlo de regreso a sí mismo. Él no está jugando a gobernar o a ser criaturas. No, Dios tiene un propósito muy grande. Dios creó todo a partir de sí mismo. Él es la realidad. Amén. Su deseo es extraer algo invisible de este mundo visible, algo que Él pueda insertar en sí mismo. Esa es la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Amén, aleluya, porque esa es la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. En el primer día, Dios creó la luz. Génesis 1, versículos 3 al 5. En el segundo día, creó la expansión, que es el aire, la atmósfera. Versículos 6 al 8. En hebreo y en griego, la palabra aire es la misma para espíritu. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 2, la parte B. El Espíritu de Dios es la realidad del aire. El aire es la sombra, es la parte visible. Y la parte invisible, la realidad, es el Espíritu. Amén. Las aguas del juicio de Dios que cubrían la superficie de la tierra eran aguas de muerte. No eran potables, no eran para beber. Ninguna vida puede sobrevivir en esa agua. Cuando Dios creó la expansión, la atmósfera, comenzó el proceso de evaporación de las aguas de abajo. Dios ordenó que ese proceso físico ocurriera. Al evaporarse, las aguas de muerte se volvieron en agua potable. Aleluya. Oh Señor Jesús. Amén. Saludables, aguas de vida. Amén. Así fue como por la evaporación se formaron las aguas de arriba de la expansión. Las aguas de abajo de la expansión no son potables, son aguas de muerte. Pero las aguas de arriba,
que se acumulan en las nubes. Son aguas de vida, Amén. aptas para el surgimiento y conservación de la vida. Esto nos muestra que el hombre necesita vivir por el Espíritu. Amén. Amados hermanos, esto nos muestra que el hombre necesita vivir por el Espíritu. Si no vivimos por el Espíritu, nos quedaremos en medio de las aguas de muerte. Señor Jesús, amados, esto nos muestra que el hombre necesita vivir por el Espíritu. Si no vivimos por el Espíritu, nos quedaremos en medio de las aguas de muerte. Oh, Señor Jesús. En el tercer día, Dios hizo surgir la parte seca. Génesis capítulo 1, versos 9 al 10. Si no hay tierra seca, la vida no es producida. Al juntarse las aguas de la superficie en un solo lugar, surgió la tierra, la porción seca. A partir de entonces surgieron las primeras vidas primitivas, a saber, la hierba verde, la hierba que da semilla y los árboles que dan semilla y fruto, versos 11 y 12. Todo eso son símbolos. Simbolizan el deseo de Dios de obtener la vida a partir de Cristo como la buena tierra. Dios quiere extraer algo invisible de la creación visible. Oh, Señor Jesús, amados, Dios quiere extraer algo invisible de la creación visible. Él quiere producir algo de vida, algo real, algo de Él mismo dentro de cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, amados, Él quiere producir algo dentro de nosotros, algo de Él mismo. Esto ocurre cuando disfrutamos de las riquezas de Cristo como la buena tierra, hasta que la iglesia llegue a ser la plenitud de tales riquezas de Cristo. No basta tener una doctrina que nos haga entender acerca de tales riquezas. Lo que necesitamos es asimilar esas riquezas, disfrutarlas, vivir por medio de ellas, para que lleguen a ser la plenitud. Esto es lo que Dios quiere. Oh, Señor Amén. Jesús. Amados oyentes, muchas gracias por haber disfrutado junto a nosotros del alimento diario. Que el Señor los guarde y los bendiga, y los esperamos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.